Continuamos con la semana 6 y 7 del curso de Estadística y Probabilidades. Ahora vamos a desarrollar el cálculo de la asimetría utilizando la fórmula de Arthur Pauley. Para ello requerimos calcular Q1, Q2 y Q3. Empecemos calculando el primer cuartil. Recuerden que esa es la tabla que necesitamos, ¿no es cierto? Está la primera columna auxiliar, los intervalos de clase con límites verdaderos, la frecuencia absoluta y las frecuencias acumuladas. Es lo mínimo que necesitamos para el cálculo de cualquier percentil, en este caso el cuartil 1. Recordamos que nos piden el cuartil 1, en este gráfico está indicado, ¿no es cierto?, que es al 25% de mis datos, y por lo tanto necesito evaluar cuál es el 25% de n. N es 50 y por lo tanto es la cuarta parte de 50, 12,5. Repetimos ese cálculo, ¿no es cierto?, el primer cuartil en el paso número 1, que es el calcular el 25% de n, es 12,5. El paso número 2, recuerden que ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, ¿no es cierto?, que en este caso corresponde al segundo intervalo, ¿no es cierto?, 13, ahí está contenido. Y por lo tanto identificamos también al intervalo correspondiente. El paso 3 es construir un trapecio, ahí está el trapecio, indicamos la paralela, ¿no es cierto?, a las bases, de ahí colocamos el Q1 al lado izquierdo del trapecio y al lado derecho 12,5, que es el número de datos donde está ubicado el cuartil 1. Luego indicamos, ¿no es cierto?, qué colocamos en esta área y es lo que corresponde a los límites que tiene ese intervalo de clase. En la parte superior 42,5, en la parte inferior 52,5. Continuamos al lado derecho y son los valores, ¿no?, que es antes del 12,5 y después del 12,5. ¿Dónde están? 8 y 13. Muy bien, en la parte superior colocamos el 8 y 13 en la parte inferior. Ya tenemos todos los datos para poder calcular el cuartil 1. Reemplazamos en esta fórmula, que es una proporción geométrica, ¿no es cierto? Despejamos Q1 y al final me sale que es 51,5. Dejamos también pendiente la pregunta, ¿no? Realmente dos preguntas. Uno, ¿qué unidades tiene Q1? ¿No es cierto? Si las unidades que tenemos en nuestra variable es de puntaje. Y la representación, ¿qué significa el 51,5? Bueno, por ser el primer cuartil, lo indicamos al 25% de mis datos, ¿no es cierto? O con el 25% de mis datos se tiene un máximo de nota 51,5. Ese es el significado del cuartil 1. Continuamos con el cálculo ahora del cuartil número 2. Usamos la misma tabla, tenemos también el mismo esquema, ¿no es cierto?, que significa calcular el cuartil número 2. El paso 1 significa calcular el 50% de n, es prácticamente lo mismo que la mediana, así que lo podemos hacer un poco más ágil. 25 datos, ¿no es cierto?, están ahí, y por lo tanto representa ese 50% de mis datos que hemos calculado, que es 25, ¿no es cierto? El paso 2 es ubicarlo en la columna de la frecuencia acumulada y lo encontramos acá, y es en el cuarto intervalo, ¿de acuerdo? El paso 3, recordando, es construir el trapecio. Tenemos el trapecio indicado, tenemos la barra paralela a las bases, al lado izquierdo Q2, el valor de 25. Y luego, ¿no es cierto?, ¿qué valores indicamos ahí? Indicamos los que están como límites del intervalo número 4. La parte superior 62,5, la parte inferior 72,5, y nos vamos al otro lado. ¿Qué valores colocamos? Los que están antes de 25 y los que están después del 25, que están indicados acá, en la frecuencia acumulada. 21 en la parte superior, 31 en la parte inferior, ¿no? Adelanto una pregunta. Si yo tengo 25 datos acá, ¿este 25 está más cerca a 21 o está más cerca a 31? ¿No? Entonces, ¿qué dicen? Entonces, en función de eso, lo acercamos a 62 o 72,5, ¿no? Pero está entre esos valores.
Ya tenemos la proporcionalidad, despejamos y tenemos 66,5, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, obviamente estaba más cerca al 62,5, ¿no es cierto? Porque 25 está más cerca a 21. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Es el valor que parte en dos partes iguales a todos mis datos. ¿Qué unidades tiene? La pregunta que queda pendiente. Continuamos, ¿no es cierto? Y ahora calculamos Q sub 3. Recuerden que tenemos que calcular el primer, segundo y tercer cuartil para utilizar la fórmula para encontrar la asimetría correspondiente. Usamos nuevamente la misma tabla. Está indicado el cuartil 3. Calculamos, siguiendo el paso 1, que es calcular el 75% de n, que es 37,5. Recuerden que el 75% de n, ¿no es cierto?, representa el 75% de mis datos, es decir, está indicado ahí y nos despejamos y nos sale 37,5 tal como está indicado acá. El paso 2 es ir a la columna de la frecuencia acumulada para indicar dónde está 37,5. Vemos que está escondido por ahí. Ahí está, en el quinto intervalo. El paso 3, construimos nuevamente el trapecio, ¿no? Tenemos la barra, tenemos al lado izquierdo Q sub 3, al lado derecho 37,5, 72,5, 82,5. Y al lado derecho los valores antes y después de 37,5 datos, 31 y 41. Ya tenemos todos los datos para calcular el cuartil 3. Despejamos y tenemos 79,0. Insistimos en cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿no? ¿Qué unidades tiene Q sub 3? ¿No es cierto? Y también qué cosa nos representa. Eso lo veremos en la clase siguiente. Continuamos y vemos cuál es el cálculo finalmente de la asimetría. Entonces recuerden cuál es la fórmula que está indicada acá. Es donde participan los tres cuartiles. Reemplazamos los valores correspondientes, recordando que el cuartil 1 nos salió 51,5, el cuartil 2 66,5 y el cuartil 3 90. Reemplazamos respectivamente y tenemos que nos sale menos 0,0909. Es aproximadamente menos 0,1, ¿no es cierto? Entonces, como es ese coeficiente menor que 0, es negativo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que es una simetría negativa. Indicamos la gráfica, ese es el eje de simetría y está hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora, una pregunta que queda pendiente, ¿no es cierto? Es ¿qué unidades tiene el coeficiente de asimetría? ¿Sí? ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuál es la magnitud que tiene? Muy bien, lo dejamos indicado ahí. El cálculo de la kurtosis, utilizaremos la fórmula del coeficiente percentil en este caso. Para ello necesitamos además los cuartil 1 y 3, el percentil 10 y el percentil 90. Empecemos calculando el percentil 10. Usamos el mismo cuadro, ¿no es cierto? El cálculo del percentil 10, recordando cuál es el esquema. El paso 1 es el cálculo del 10% de n, ¿no es cierto? Que en este caso equivale a 5. Por ahí está el percentil 10. Y su deducción es el paso 1, que significa el 10% de 50, que es el total de datos, y vale 5, ¿no es cierto? Y está indicado ahí. Paso 2 es encontrar dónde está 5. Ubicamos en la frecuencia, en la columna de la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? En el primer intervalo, ¿no es cierto? Está dentro de 8. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Es el primer intervalo. El paso 3, construimos el trapecio. Ahí está el trapecio, está la barra paralela a las bases, el lado izquierdo el percentil 10, el lado derecho 5, ¿no? El valor encontrar los datos. Y luego identificamos cuáles son los valores que van a ponerse, parte superior e inferior de lo que hemos definido el percentil 10, ¿no es cierto? Está ahí, en el primer intervalo, 32,5 arriba, 42,5 abajo. Y en el lado derecho, lo que está ahí, ¿no es cierto? Pero antes del 8, ¿qué hay? Nada, ¿no es cierto? No hay valor. En otras palabras, será el 0. Y después del 5 está el 8. Ok, ya tenemos todos los datos, lo reemplazamos en la fórmula de proporción, ¿no es cierto? Por lo tanto, despejamos percentil 10 y nos sale 38,75, ¿no es cierto? Entonces,
Nuevamente la pregunta, ¿cuáles son las unidades del percentil 10 y qué cosa nos representa? Continuamos, ahora nos falta calcular el percentil 90, ¿no es cierto? El percentil 90 es utilizando la misma tabla, como cualquier otro percentil, otro fractil. Tenemos ahí la estructura de lo que son los percentiles. El cálculo del percentil 90 empieza con el paso 1, que es en este caso del 90% de n, ¿no? ¿Cuánto sale? 45. Entonces de ahí está y reintegramos que el percentil 9 representa el 90% de mis datos, que es 45, tal como hemos calculado. El paso 2 lo ubicamos en la columna de la frecuencia acumulada. 45, ¿dónde está escondido? Por ahí, ¿no? Muy bien, ahí está. Es el sexto intervalo. Y el paso 3 es construir un trapecio. Al lado izquierdo, percentil 90, al lado izquierdo, 45 datos. Y luego identificamos qué valores vamos a colocar en percentil 90. Está ahí, 82,5 o 92, y 92,5, que son los límites del sexto intervalo. Arriba 82,5, abajo 92,5. Y por el lado derecho, ¿no es cierto?, cuáles son los datos que tenemos en la frecuencia acumulada, antes de 45 y después de 45. Por ahí estamos 41 y abajo 47. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los datos, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Despejamos percentil 90 y obtenemos 89,17. ¿no? Insistimos en la pregunta, ¿qué interpretación tiene y cuál es la unidad que tiene percentil 90? Continuamos ya para el cálculo de K, el coeficiente percentil de kurtosis. Recordamos cuál es la fórmula, Q sub 3 menos Q sub 1, todo ello entre 2 veces percentil 90 menos percentil 10. Reemplazamos los valores que hemos encontrado, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, percentil 10, percentil 90. Reemplazamos respectivamente y obtenemos que la kurtosis es 0,2714. Recordemos que para K igual 0,263 es una curva normal, está bastante próxima, ¿no es cierto? Está bastante cercano. Como K es 0,2714, como decimos, es aproximadamente normal.